Comenzamos el día con los oídos muy abiertos. Más voces, más puntos de vista, más actitud. Comienza aquí, Sonar Informativo. Con Rafael Cavada e invitados. Por el 105.3 FM, sonarfm.cl y la app de Sonar. 7:41, estamos de regreso. Está con nosotros aquí en el estudio Michel Deleuve, que es experto en gestión de emergencia, seguridad pública y reducción de riesgos de desastre. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido una vez más. Muy bien, qué gusto estar contigo ahora aquí en la radio, Rafa. Hemos estado tantas veces, hemos conversado de tantas cosas en materia, como dices tú, de seguridad pública, de emergencia, lamentablemente de catástrofe muchas veces, o sea, que es cuando ya ocurre, básicamente. Lo que pasa es que nos ha tocado estar mientras están ocurriendo los incendios. Sí, pues. Entonces, es un gusto estar acá para poder decir estas son las medidas que tendríamos que tomar o que tendríamos que haber tomado antes de que ocurra, digamos. Exactamente. Ahora bien, incendios forestales. La combinación perfecta. Yo todos los días miro la temperatura, la humedad y si puedo busco windy a ver qué vientos vamos a tener, y estamos con condiciones ideales para surgimiento y propagación de incendios forestales. Y tenemos una variable que, ¿sabes qué? A mí me ha llamado mucho la atención y por lo siguiente. Las emergencias son sociales. Nosotros solemos echarle la culpa al terremoto, solemos echarle la culpa al clima, pero hay variables. Y hay una variable, ¿sabes qué? Que es bien interesante y que es preocupante. Es el aumento del número de incendios comparado con la temporada pasada. ¿Por qué lo señalo? Porque cuando tú tienes una temporada y una situación tan catastrófica como el año pasado, eso genera un impacto en la opinión pública. Y ese impacto debería ser reducir el número de incendios, al menos en el corto plazo. Cuando tú tienes los grandes incendios en cualquier momento en Chile, uno tiende a ver una reducción del número de incendios, porque básicamente el sentido de alerta y de corresponsabilidad social, la lógica dice que debería incrementarse. A mí me llama mucho la atención que este año hemos llegado a estar con un 20% más de incendios a igual fecha del año pasado. Y eso explica que si hablamos del juego entre la oferta y la demanda, la demanda está dada por las variables que tú señalas, ¿cierto? Meteorología, la topografía no se modifica, el combustible lo modificamos poco, ¿cierto? Y hay una variable que es más dinámica, que es la ignición. Claro. Esa es la demanda. Ahí se construye la demanda de una demanda de la variable que nosotros manejamos, la logística para combatir. El tema es que en este momento la variable que no ha sido tan extrema ha sido la meteorológica, pero estamos dependiendo mucho de eso, y esta semana es una semana compleja donde la meteorológica además tiene un efecto acumulativo. Claro. No es lo mismo 35 grados en noviembre que 35 grados la segunda semana de enero y de ahí hacia adelante. Cuando ya todo está reseco, todo. El pasto se ha transformado en lo que los libros antiguos llamaban yesca. Exactamente. Esto que se usaban los encendedores para que prendieran. O el dicho popular que dice, prende como pasto seco. Claro, evidente. Aunque se use con otros alcances. Ahora, yo me pasé frente a la Ligua hace poco, iba en dirección a los muelles, y pasé frente a la Ligua el día que había un incendio. Y pasaban los dromeders, sí. Uno detrás de otro. Y recordé un incendio acá en el cerro, acá al lado de la radio, y otros en el gran incendio de Valparaíso, donde yo veía que la cadencia de tiro de agua era menor. Y tengo la sensación de que aumentaron significativamente los recursos destinados al combate contra el incendio, al menos en material aéreo. Sí, y ahí hay que diferenciar porque en material aéreo hay un tema cuantitativo, cualitativo, y en lo cuantitativo yo te diría, y cualitativo también obviamente, tiene que ver con la amenaza que uno debe enfrentar. Entonces, cuando estamos hablando del trágico incendio en términos de superficie, hubo impacto en vidas muy importante, pero no ha sido nada comparado en vidas con lo que ha habido posteriormente al 2017. Por ahí por el 2018 ya el sector privado reaccionó rápidamente incorporando tanqueros o incorporando, digamos, aeronaves pesadas. El Chinook, que descargaba 10.000 litros, el sector privado reaccionó muy rápido. Después, si mal no recuerdo, por ahí por el 2019,
el Estado empezó a incorporar el famoso C-130 de la empresa Coulson canadiense, con un dispositivo RATS XXL que tiene la capacidad de descargar 15.000 litros. Entonces hubo un crecimiento, pero cuando uno analiza las cifras, estamos viendo de que durante los últimos 10 años hemos tenido 6 temporadas que han sido récord en materia de superficie. Ese es el indicador más permanente y más conocido que tenemos. Pero el más desconocido y más catastrófico es el de personas fallecidas, donde durante los últimos años se han presentado las 3 temporadas más mortíferas de la historia en Chile, de las cuales las 2 más mortíferas han sido las 2 últimas, seguidas. Y el incendio de Viña del Mar terminó siendo el segundo incendio más mortífero en el mundo en este siglo. Por lo tanto, cuando vemos el nivel de amenaza que estamos, asociado a una variable que tú señalas, el clima extremo, principalmente como variable principal y dinámica además, terminamos básicamente con un nivel de amenaza que uno diría, es bien que hayamos aumentado, pero la verdad es que el salto todavía, podríamos decir, subimos del primer escalón al tercer escalón, cuando en realidad deberíamos estar probablemente en el 7º escalón. Ya. Esa progresión nos mantiene, como se dice, uno en emergencias no puede perder la iniciativa, todavía nos mantiene detrás de la iniciativa, dependiendo excesivamente de lo que tiene que ver con el factor meteorológico. Y eso es preocupante. Sí, a ver, la curva de amenaza ha subido mucho más que la curva de preparación, y depender del factor meteorológico, yo solo voy a hacer un alcance desde el año 1995, que he escuchado que dependemos del factor meteorológico en las emergencias ambientales en invierno en Santiago, y así estamos, seguimos igual que siempre. Por lo tanto, hay un tema bien importante, porque estamos hablando en este momento cuando no tenemos ninguna situación extrema como la que tuvimos ya prácticamente hace un año en Viña del Mar. Pero lo que tú señalas es muy importante, porque son variables conocidas. Otra cosa, nadie está obligado a lo imposible. Pero cuando tenemos la variable que es conocida, aunque sea dinámica, básicamente la amenaza la tenemos relativamente definida, claro, ¿no? Esto, si nos vamos a seguridad pública, por ejemplo, uno podría determinar que, sobre todo en ciertos países del mundo, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, la variable terrorismo o acto terrorista es una variable que es relativamente dinámica, no puedes saber cuándo va a pasar, pero la tienes definida, existe, y por lo tanto tú preparas a tus servicios de inteligencia, a tus equipos de respuesta, a tu comunidad frente a un potencial hecho de terrorista. Y tú sabes que esos hechos, por ejemplo, hoy día van a aumentar su probabilidad frente a eventos masivos, e incluso sabes las fechas. Año Nuevo, Navidad, la celebración X, el festival X, la maratón de Boston. Claro, entonces en este caso nosotros también tenemos esas variables en materia de incendios. Lo que nos está faltando es más voluntad política, y ahí es sumamente importante, porque nosotros vivimos súper en el aquí y en el ahora, es señalar, como tú muy bien lo dices, desde la década de los 90, es señalar que esta voluntad política supera con creces al gobierno de turno, y que por lo tanto establece un problema, un desafío más complejo, porque quiere decir que la resistencia va más allá de la administración. Entonces no podemos empezar con el pensamiento mágico de decir, bueno, va a cambiar un gobierno y esto se va a terminar y vamos a modificar el tema. Hay un problema de gestión que es más complejo y más desafiante. Hay que decir una cosa siempre, el incendio se apaga en tierra. La cobertura aérea es básicamente para que la gente de tierra pueda trabajar segura y para que el incendio no se extienda a otros lugares. Exactamente. Pero cuando uno ve que las máquinas no pueden operar de noche, perdemos una cantidad, de hecho no solo de noche, gran parte de la mañana no, porque es mientras se hace el pronóstico meteorológico y la comprobación de visibilidad. A mí me ha pasado que son las 10:30 de la mañana, hay nubosidad todavía y los helicópteros no operan. Exacto. Pero existe la tecnología para operar de noche y no la tenemos. Y hay compañías, tú me lo mencionaste en una entrevista anterior, hay compañías que tienen esta tecnología, que operan en Chile, pero que no se ha contratado el servicio. Bueno, los incendios de California, que todavía están desarrollándose, una de las empresas que ha sido entrevistada en Estados Unidos como una de las empresas destacadas en combate aéreo nocturno, ha sido Coulson. Coulson en Chile opera hace alrededor de debe ser unos 3 o 4 años, fue con posterioridad al 2017 de hecho,
Coulson opera con el C-130, ha operado con el Fireliner, que es el otro avión que está combatiendo ahora, pero también ha operado con un helicóptero Chinook, por ejemplo, que estamos hablando de todas aeronaves muy grandes, aeronaves pesadas, que yo te diría que están en la línea máxima de lo que se mezcla. Contundencia, precisión y rapidez en el combate. El Chinook, para que la gente se ubique, es ese que tiene un rotor, o sea, una hélice adelante y una en la cola, hacia arriba las dos. No tiene un rotor de cola estabilizador, sino que también de sustentación. Cuyo nombre, hagamos algo de historia a esta hora de la mañana, cuyo nombre viene precisamente de una tribu indígena del estado de Washington. Y así se le pone al helicóptero básicamente ese nombre. Y por lo tanto, tiene que ver con que estamos hablando de tecnología que está disponible. Ahora, eso es de día. Pero esta empresa brinda el servicio de combate aéreo nocturno en Estados Unidos, está combatiendo ahora en Estados Unidos, en Canadá, es una empresa de origen canadiense, y en Australia. Por lo tanto, el proveedor está aquí. O sea, no es que tengamos que ser, uno de los proveedores, probablemente hay otros, pero este es uno de los más destacados y lo tenemos operando aquí. Esa es una muestra de resistencia al cambio que incluso va asociado al C-130. Te voy a pasar un dato, Rafa. El año 2016, antes de los grandes incendios del 2017, Coulson ya llevaba tiempo en Chile tratando de ingresar al mercado de aeronaves para que se contrataran el helicóptero, se contratara el C-130 y recién el primero en contratar el helicóptero fue el sector privado un año después y después el C-130 un par de años después. Entonces hay un tema de resistencia al cambio que también está en la logística al ingreso del mercado de las licitaciones. O sea, yo me acuerdo de que para estas cosas yo tengo buena memoria. Se decía que los aviones de gran capacidad no eran útiles en Chile por sus características topográficas. Yo decía, pero si hay partes de Portugal y de España que tienen una geografía súper parecida a la chilena y condiciones climáticas bastante parecidas también, y allá operan, porque aquí no. Hicimos la prueba y operaban perfectamente. Perfectamente, tú tienes el avión CL-415, que ahora ya viene la versión 515, que va a tener capacidad de combate aéreo nocturno, de hecho instrumental, porque esa es la gran característica del combate aéreo nocturno. Esta es una aeronave muy versátil, que cuando tú pones el ejemplo de Portugal, por ejemplo, cuando vienen los grandes incendios un par de años en Portugal, primero el gobierno de Portugal fue criticado porque la Unión Europea le había dado préstamo, había facilitado algún tipo de préstamo para la compra de estos aviones y no lo habían hecho. Pero los aviones que se enviaron desde Francia, desde España, desde Italia para apoyar el combate de incendios forestales en Portugal fueron los CL-415. CL-415, que yo quiero señalarlo porque tú lo indicas, una de las polémicas que hubo el 2017 fue incluso que se decía que estas aeronaves no servían en nuestra topografía. Y fue, o sea, uno busca estamos hablando de aeronaves que cargan 6.000 litros en 12 segundos. Ni siquiera estamos hablando de 40.000 litros. 6.000 litros de agua y otros 680 de retardante. Exactamente. Y por lo tanto, estamos hablando de que ese es el nivel de resistencia que tenemos. Y esta aeronave, curiosamente, a mí me tocó el 3 de enero del 2017, antes que empezaran los grandes incendios, y a partir de esa polémica, señalar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, mostrar la ficha técnica del CL-415 y mostrar que ese era un avión diseñado para combatir en el tipo de topografía que teníamos nosotros. Entonces, para mí hasta el día de hoy sigue siendo incomprensible. Pero eso otro tema, resistencia al cambio, pero más un nivel de desconocimiento en el Estado, en los tomadores de decisión, bastante importante. Y aquí voy a lo siguiente. Un presidente de la República no tiene por qué saber si el avión sirve o no sirve. El tema es quién le dice que el avión no sirve. Pero aparte, ¿en cuánto tiempo este es un avión que se parece un poco a al ganso? Sí, que tiene... en la versión moderna del ganso. Claro, que tiene una panza para flotar, digamos, pero que además hace un
un toque y despegue en el agua y carga en un tiempo récord. 12 segundos. En 12 segundos. Lo que sí, la ola no tiene que tener más de 80 centímetros, tengo entendido. Exactamente, pero su nivel de captación de agua sobrevolando la fuente hace que no solamente pueda ser en el mar. Claro. Puede ser en un tranque, puede ser en una laguna, porque requiere, bueno, de hecho para aterrizaje y despegue requiere una pista muy corta. Claro. Entonces, es una gran... Pero además, ojo, es multipropósito. Porque se usa para patrullaje marítimo, para rescate acuático. Claro. Imagínate lo que significaría para nosotros en conectividad insular durante todo el año. O frente a un terremoto, con maremoto incluso, donde nosotros estamos conectados por una carretera. Sí, nos liquida esa carretera. Sí. Y los buques sabemos que son muy buena logística, pero son lentos de despliegue. No tenemos tren. Y no tenemos tren. Y además, bueno, siempre lo escuché en análisis militares. Chile es un país que podéis cortar en 3, digamos, con un par de bombarderos. Sí, ahora, además ahora viene el 515. Sí, exactamente. Con vuelo instrumental, con un poquito más de carga. Y por lo tanto va a tener la capacidad de combatir. Vuelo instrumental significa que puedes operar de noche. Y yo lo voy a hacer de nuevo esta insinuación mala leche que hice antes. En un país donde tuvimos un cartel del fuego que limitaba el ingreso de otras empresas, donde tuvimos un informe específico de la CONAF, pues yo lo recuerdo, de que los tanqueros no eran efectivos y resultaron súper efectivos. Y ahora tenemos ejemplos de que la gente no sabe, de que los asesores no saben, o mejor dicho, los que tienen que recomendar al presidente no saben que un bombardier es de lo más efectivo que existe. Yo empezaría a pensar que esto va que puede ir más allá del error y que aquí haya gente que se está beneficiando con esto. Yo escuché a un director de la CONAF, no en esta administración, para que veamos que además es transversal, independiente donde en una comisión, donde públicamente dijo que estos aviones no servían y después en una comisión del Congreso dijo que estos aviones eran la estrella en materia de incendios forestales, pero que en realidad en Chile no se justificaba porque como este era un avión que iba a estar asignado a la CONAF, la verdad es que iba a estar parado para parte importante del año. Entonces yo decía, a ver, perdón, pero si el avión lo compra el Estado, no lo compra una corporación de derecho privado sin fines de lucro que es la CONAF. Claro. Entonces, tú tienes una serie de elementos y si nos vamos a eso, para que alguien no diga, no, es que quizás un avión en particular, vámonos a los 630. Claro. Brasil, tenemos 630. En los últimos 15 años, Brasil nos ha mandado unos 3 o 4 veces sus C-130 para combatir incendios forestales con un dispositivo MAF, que eso permite que el C-130 descargue alrededor de 10.000 o 11.000 litros. Pero te estoy hablando del dispositivo MAF 1, que fue desarrollado en la década de los 70. Hoy día existe el MAF 2. Y ese es un dispositivo que no cambia estructuralmente el avión. Claro. Por lo tanto, básicamente es como subir un dispositivo al avión, lo deja un rato, combate un día, 2 días, después lo bajaste y el avión sigue funcionando porque no hay... De hecho, lo único que se saca es temporalmente la puerta en el MAF 2. Ya el MAF 1 baja y los cañones de desplazamiento de caída de agua bajan por la puerta trasera. Y en esa por donde se suben los jeeps. Exactamente. Y en el caso del MAF 2 se saca la puerta de paracaidista y se le pone una puerta que tiene un agujero donde se saca un cañón y ese cañón saca el agua a presión. Claro. Y estamos hablando de 11.000 litros y por lo tanto, bueno, vamos comparando, en este momento en Estados Unidos, la Guardia Nacional está ocupando sus C-130 con dispositivos MAF. ¿Y por qué no entran los dispositivos MAF si de hecho se compraron unos C-130 diciendo que se iban a comprar adicionalmente estos dispositivos, pero que a la hora de los que hubo se entregó la plata para los C-130, pero no para los dispositivos MAF? Ahí falta visión, pero esa visión siempre, si no va acompañada de voluntad política, y además, insisto, de que un presidente, un ministro de Hacienda no tiene por qué saber lo importante que pueden ser estas herramientas. Yo empezaría a mirar, a decir, a ver, ¿quién me recomendó esto? Vamos al tema del presidente actual. Yo, si fuera presidente actualmente, diría, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo que me dijo esto? ¿Quién me dijo que 4 aeronaves más era una gran noticia en el contexto en que estamos? Claro. Porque el anuncio de noviembre fue
hemos reforzado nuestra flota con 4 aeronaves más. Sí, pero tenemos 4 aeronaves pesadas, porque los dromadares hay hartos más. Sí, y porque nuestra concentración sigue siendo en la aeronave pequeña, con un incremento en la mediana y un incremento más pequeño en la pesada. Pero no tenemos el combatero nocturno, nos faltan aeronaves más pesadas, estilo helicóptero como el Chinook, como el C-130. Bueno, Skycrane tiene, los privados tienen Skycrane ahora. Y estamos hablando en ese sentido de que la cantidad de aeronaves que tiene el sector privado para combatir en 3 regiones es equivalente a la cantidad de prácticamente de aeronaves que tiene el Estado para todo el país. Entonces tú dices, a ver, los privados parece que están evaluando de mejor manera lo que ellos tienen que proteger versus el Estado. Sí. Percepción de riesgo, evaluación de las posibilidades, voluntad política, que hay varias cosas metidas. Michel Deler, son las 8:01. Muchísimas gracias por haber venido una vez más a hablar de este tema, sobre todo poniendo de manifiesto un tema del que se habla poco, la capacidad técnica que es posible tener y que no hemos adquirido, básicamente porque hay resistencia al cambio o falta de voluntad política o algún interés de otra naturaleza metido en ese baile. Mira, recordar una frase que a mí siempre me dicen en Estados Unidos en materia de gestión de emergencia. En estos contextos, para estas situaciones, gestión, pero logística. Si no tienes la logística o la logística llega tarde, estamos en problemas. Sobre todo logística compleja como esta, ¿no? ¿Cómo? A ver, hay instalación de cámaras detectores de incendios forestales en el mirador del Costanera Center. ¿Esto debería servir para los cerros cercanos o para más que eso? Sí, las cámaras empiezan a reemplazar lo que son... estas torretas de observación. Sí, empieza. Y obviamente tú puedes meter... Mira, mucho se habla de video inteligente. La verdad es que estamos en general, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de video analítica, que debe tener 15 años en el mundo. O sea, no estamos ojalá lleguemos a video inteligente, pero hoy día con video analítica sirve. Porque tenemos mejor cámara, mejor resolución de cámara. Sí. Y transmisión de voz, dato, imagen en tiempo real. Ya. Eso es muy importante. Y ahí es cuando empezamos con el 5G, el 4G. Aprovecho para pasar un dato. Si queremos tener 4G, 5G, voy a decir algo políticamente incorrecto. Necesitamos torres. Porque el 4G y el 5G... Entonces hay resistencia también a poner torres. Necesitamos aumentar nuestra conectividad a nivel nacional precisamente para poder tener en todos los lados cobertura. Pero el sector privado en el sur le ha entregado a CONAF, de hecho, cámaras. Ellos el sector privado está bastante más avanzado que el Estado en materia de uso de todas estas herramientas que, insisto, no son antiguas. Aquí no estamos hablando de una cámara que salió en diciembre pasado. Estamos hablando de cosas que para tecnología pueden tener una década. Mira, te voy a dar un dato que va más allá de la cámara. Tú sabes que hoy día hay sensores. Claro. Que tú pones, por ejemplo, en el bosque, y tú en el bosque puedes detectar, a esta altura los sensores sirven para todo, pero por ejemplo pueden detectar la concentración o presencia de cierto nivel de gases o material particulado que sea el producto inicial de un fuego, y por lo tanto lo vas localizando. Y voy a darte otro que tiene que ver con seguridad pública, por ejemplo, sensores de todo. En Chicago tú tienes sensores de disparo, y por lo tanto detecta el disparo y te lanza la alerta de donde hubo el disparo. Ya no necesitas necesariamente que alguien te llame para decir que hubo un disparo. Michel Deler, experto en gestión de emergencias, seguridad pública y reducción de riesgos de desastre. Muchísimas gracias una vez más por haber venido a conversar con nosotros. No, muy agradable conversar contigo, Rafa. Vamos, Mike. Solo por pocos días el Club Entel te trae una promo para que disfrutes 30% de descuento en Starbucks todos los días en bebidas preparadas en barra, y no te pierdas los nuevos Frappuccino, Volcán de Chocolate y Berry Perlas Refresher. Descarga la app Entel y obtén tu cupón Entel contigo en todas. Y para que no te alejes de tu joyita más de lo necesario, encuentra en indra.cl todo lo que necesites para tu Volkswagen, Fiat, Audi, MG, Seat, Chery y Skoda al alcance de tus dedos en Indra. 8:05 bajo la mirada adusta de Macarena Celis. Vamos a la pauta.